Johannes Kaiser, él es candidato del Partido Nacional Libertario. Bienvenido, candidato, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con nuestro ping-pong presidencial, un par de preguntitas cortas para luego ya entrar en su programa de gobierno. ¿Qué quería hacer cuando niño, Johannes Kaiser? ¿Qué soñaba hacer cuando niño? Yo qué soñaba. Bueno, pasé por piloto, soldado, y en algún momento pensé incluso escritor, pero terminé lo que estoy. Ahora sueña con ser presidente. Es un trabajo. No sé si es algo que uno de veces... es una pega, alguien tiene que hacerla. Claro. Oiga, ¿hay alguna algo película? Como para soñar con ello. ¿Hay alguna, claro, para algunos es una pesadilla. ¿Hay alguna película, libro o alguna obra de arte que haya dicho qué manera perder el tiempo? O sea, una tan mala que haya sido como perder el tiempo. Que a veces uno las ve, o el libro, por ejemplo, uno dice, en la mitad, pucha, ya lo termino de leer, aunque sé que... Bueno, hubo algunos libros de los que te mandaban a leer en el colegio que eran realmente... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo me acuerdo, la verdad es que prefiero olvidarlo. Tanto que lo olvidó. No, es que, por ejemplo, La Celestina. ¿Ya? Es un libro para adultos, no es un libro para gente que para en esa etapa de la formación. En esa etapa. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, El Quijote. El Quijote es un tremendo libro, pero tienes que tener la madurez para entender el chiste. Claro. ¿No? Y lamentablemente son adultos los que hacen las listas de libros que tienen que leer los menores, olvidando que fueron niños. ¿Y qué es lo que realmente te interesa leer a cierta edad? ¿Me explico? Sí. Así es. ¿Cazuela o chucrut? No, el chucrut solo no. Chucrut con gorda. ¿Ah? Con esa salchicha. No, sí. ahí vamos por la gorda. Sí, vamos por la gorda con chucrut. ¿Hay algún talento oculto en Johannes Kaiser que no conozcamos? Aquellos que lo venimos conociendo ahora fuera de la política. ¿Algún talento oculto? Sí. La verdad es que no sé. Escribo relativamente bien. ¿Escribe qué? ¿Poesía? No, sobre la poesía. ¿Prosa? Más bien prosa. ¿Ficción o no ficción? Estoy trabajando hace bastante tiempo en un libro sobre las brujas de Chiloé, o los procesos claro. contra las brujas, porque es el único proceso de bruja. Como las brujas de Salem, pero acá en... No, es que justo al revés. Nuestra editora de Chile, queremos que nos hablen. La historia de Chile es súper interesante porque en el proceso de brujas de Chiloé es el único proceso donde el Estado no trata de perseguir las brujas por ser brujas, sino para demostrar que no eran brujas. Es al revés. Es al revés. Está bueno. ¿Por qué? Porque existía toda una red, una especie de mafia que extorsionaba a la gente en Chiloé, ¿no? A cambio de no tirarles mal de ojo, y cosas por el estilo, y obtenían recursos ingentes. El Estado mandó gente para hacer proceso contra estos estafadores, decía. Bueno, un tren de Aragua primigenio. ¿Alguna adicción que pueda confesar? De momento yo diría redes sociales. Ya. Más bien. ¿Se trata de desintoxicar a veces de las redes sociales? Me tratan de desintoxicar. Ahí mi señora es una gran ayuda. ¿Servicio militar voluntario u obligatorio? No, el servicio militar tiene que ser obligatorio. Tiene que ser obligatorio. Usted lo hizo, por cierto. Yo terminé los dos últimos años de colegio en la escuela militar y con eso se entiende el servicio militar cumplido. Pero el servicio militar fue pensado en su momento como la conclusión de lo que era el proceso educacional. No hay que olvidar que el servicio militar, aparte de las necesidades de defensa que cubre, lo que hace es entregar una formación ciudadana. Cuanto menos así está pensado también en Suiza y en países para todo el mundo, porque ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica que se hacía acá? Que el servicio militar se lo sacaba a los que tenían recursos y mandaban al resto. Para todo el mundo. Para todo el mundo. De hecho, es decir, el pie plano ya no es razón para sacarse el servicio. No, evidentemente que si tienes un tema de salud. Pero es que el pie plano lo tenemos en la mitad de la población. Si tienes un tema de salud, evidentemente no tienes las condiciones para el tema. Pero ahí existe, por ejemplo, en Alemania, existía, ahora van a volver a la conscripción, por la situación de seguridad que están viviendo, existía lo que se llama el servicio social. Entonces, si tú no estabas sirviendo en las filas, estabas sirviendo, por ejemplo, en hogares de ancianos o cosas por el estilo. Pero en la práctica existía entonces una alternativa y eso significa también... Es un elemento de socialización y de toma de responsabilidad también de jóvenes que van saliendo a la adultez, ¿no? Y me parece una variante interesante de considerar.
Entre otras cosas porque, si no nos equivoquemos, aquí nosotros tenemos, Perú está entrenando 50.000 conscriptos anuales. Nosotros tenemos un presupuesto para 7.000 y debiésemos tener un mínimo de 12.000. Entonces, claramente nos tenemos que hacer cargo de las dificultades que está generando eso. Perfecto. Vamos a algunas cosas. Usted en su Instagram, el candidato, se define como marido, comunicador, activista, youtuber y patriota sin miedo. A ver, usted... Es el Instagram. Es el Instagram. Es el Instagram, pero es su Instagram, su perfil. A ver, tenemos que decir, usted en algún momento, y fue conocido públicamente, todo ese tiempo en que fue youtuber, y usted se autodefine como youtuber a través de su programa desde el 2016 hasta la fecha. No me autodefino, es una actividad. Es una actividad, dentro de las actividades que usted se autodefine en su perfil, es youtuber, y me imagino que no tiene nada de malo serlo. No, espero que no. Y en aquella época, Johannes Kaiser tuvo hartas declaraciones polémicas, hartos, podríamos decir, entreveros con distintos actores sociales. Y de hecho nos peleamos los dos. De hecho nos peleamos nosotros dos, ¿No les creo? ¿En serio? De hecho porque estaba con Julio César y me hicieron la encerrona con la primera. Sí, es que la tenían ahí. Pero ya usted era diputado electo, ya no era solamente un comunicador a través de YouTube. ¿Usted que siente que ha cambiado su tono? El hecho de ser hoy día una autoridad de alguna manera electa, un diputado, ¿ha moderado sus formas, su tono en la política? Bueno, evidentemente que lo que usted hace en un medio como YouTube no es lo mismo, o no es el mismo escenario que el que usted tiene en el Congreso, por ejemplo. ¿Ya? Un stand-up comedy no va a ser lo mismo en un pequeño local que lo que hace, por ejemplo, acá en TVN, para una audiencia mucho más amplia y distinta. Y en ese sentido, quizás sí, en algunas materias. Ahora yo espero no haber cambiado el fondo. No haber cambiado el fondo, pero sí ha cambiado de alguna manera lo que es la forma de decir las cosas. En algunas materias sí, en otras no. O sea, yo diría que, a ver, el YouTube, la gracia o quizás también la desventaja que tiene es que genera un espacio muy de confianza a pesar de ser un espacio público. Claro. Y la relación con los auditores muchas veces le entrega a uno o uno pierde la noción de lo público que es el espacio. En ese sentido se pueden producir, ¿cómo se dice esto? Uno puede decir cosas que diría en un entorno de amigos, pero no necesariamente en lo público. ¿Se cuida hoy día más de no decir esas cosas que Pero decía? evidentemente, porque tengo toda la prensa encima. Además, tiene un ejercicio radial ya consolidado en su cuerpo, en Radio El Conquistador. Eso me imagino que también le ha servido como un modo de ir entendiendo la comunicación en un medio estable, digamos. Yo diría que en el tema de la Radio El Conquistador he seguido con la misma lógica que en YouTube, porque también transmite a través de YouTube y las redes sociales. Ha sido, eso sí, una experiencia que a mí me gusta mucho la radio a mí. O sea, y tiene voz, Oiga, déjeme preguntarle por lo siguiente, porque leímos su programa de gobierno y al comienzo del programa hay algo que es interesante, que usted señala que hay una pelea que dar, que es la batalla cultural. Así la señala. Así en breve, ¿qué podemos entender por una batalla cultural? ¿Contra quién está dando esa batalla cultural? Bueno, en primer lugar contra la decadencia, la deconstrucción de lo que son nuestros principios occidentales civilizatorios. Ustedes sabrán que eso es parte de lo que se educa en muchas facultades de filosofía hoy día, de la mano de filósofos del siglo XX. La verdad es que la deconstrucción de la lógica, del concepto de la propia verdad, etcétera, va conduciendo a el desmoronamiento de la estructura valórica. ¿Y qué es lo que sucede? La gente siempre piensa, cuando hablamos del tema valórico, siempre piensan en lo que son los últimos debates, eutanasia, aborto, cosas por el estilo. Pero la verdad es que la agenda valórica o la estructura valórica de una sociedad es mucho más amplia. Tú tienes ciertos síntomas de la decadencia valórica de nuestro país, por ejemplo, la corrupción en el sistema público, la corrupción en el sistema judicial, en las propias Fuerzas Armadas. La pérdida del sentido de patriotismo, entonces te hace más disponible para caer en ciertos renuncios. Pero también a nivel social en general, el hecho de que, por ejemplo, haya tantos papás que no se hacen cargo de sus hijos, tiene que ver también con una desintegración de ciertos valores que antes nosotros estábamos exigiéndole a la gente que cumpliera con ellos. La honestidad, una de las industrias más importantes hoy día en Chile es el de las notarías, ¿no?
el tema de que todo tenga que ser ante notario también tiene que ver con un colapso de las confianzas interpersonales. Entiendo. Y eso va de la mano de la falta de disposición a cumplir con la palabra, Entiendo de el manera punto. generalizada. Entiendo el punto, porque estamos entonces hablando de una serie de principios y valores que se han ido... Virtudes, si lo queremos decir Virtudes, así. claro, hay una mirada más laxa en los últimos años. ¿Hay sectores que representen estos antivalores? Se lo pregunto porque en algún momento usted ha señalado, por ejemplo, que estaría disponible para proscribir el Partido Comunista. ¿Tiene que ver con esta batalla? No, el Partido Comunista es la razón por la cual yo estaría disponible para proscribir el Partido Comunista, cosa que no me cabe a mí hacerlo por lo demás, porque para eso está el Poder Judicial. Tiene que ver con lo que han sido sus actividades, no su pensamiento. Perfecto. Sus actividades. ¿Y cuáles serían esas actividades? Por ejemplo, el nexo que tuvo con las FARC para mandar a militantes a entrenarse allá hace unos 10, 12 años atrás, una cosa por el estilo. Militancia que después se activó en el sur de Chile, que nos tiene entonces con problemas de terrorismo desde esa época. El tema de las armas hace un año atrás, Villa Francia. Es decir, usted ¿Ya? proscribiría el partido de la Yo candidata creo- que hoy día lidera en la encuesta. Yo creo que el diputado. partido... No, yo, en primer lugar, yo... Es decir, usted estaría por, no estoy diciendo que usted lo pueda Yo prescribir. lo que se lo entendí. lo que he dicho una y otra vez es que si una organización política se dedica a cometer ilícitos, y en ese sentido se cometieron ilícitos, los correos electrónicos entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es un grupo narcoterrorista por lo demás, ¿ya? O lo era en ese momento, dan indicios serios de que nosotros tenemos un problema. Es decir, también tendría que serio. investigar a todos los partidos políticos que dan indicios serios de, según usted, haber colaborado en actividades ilícitas. No, de Me actividades imagino que ahí hay que... con grupos terroristas. Es decir, me imagino que ahí hay O sea, también harto que ¿cuántos investigar por otros lados. ¿Cuántos partidos tienen, A ver, pero- tienen comunicaciones con grupos terroristas? Ah, es que ¿Cuántos ¿sabe qué? partidos Aquí tienen podemos empezar a comunicaciones? escarbar la gente que incluso hoy día está en partidos de la derecha que apoyaron a el gobierno de Augusto Y los Pinochet. hacen los partidos... Entonces, por eso le digo yo que ahí hay un tema. El Y gobierno finalmente, si hoy día sacáramos a la luz esto, habría que examinar si hay actividades de apoyo a organizaciones ilícitas en distintos partidos. Usted dice ¿no? que el Tendría gobierno ser- militar fue un gobierno criminal. Todo Es lo que decir, hizo fue criminal, No, nulo. estoy diciendo, el gobierno militar... También los contratos de compra el de TVN, gobierno por militar ejemplo. cometió atentados contra derechos humanos. Hay Bueno, detenidos nadie ha dicho lo contrario. Entonces, lo que pasa bueno. es que usted sabe qué más. Lo que está haciendo en este momento, una vez más, es salir a hacer un empate que no corresponde. El empate que usted está haciendo es decir, bueno, es que hay personas que... Aquí no había personas, aquí había tomado decisiones desde la directiva del Partido Comunista, institucionalmente, que actúa entonces institucionalmente respecto de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, tuvo relaciones con esa organización, mandó a gente a entrenarse, ha tenido un brazo armado en más de una ocasión en la historia nacional. El Frente Manuel Rodríguez era el brazo armado del Partido Comunista, le respondía al Partido Comunista. Tienen arsenales, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, no han entregado todas las armas que recogieron en Carrizal Bajo, hasta las declaraciones del señor Telier. Eso es en violación de la ley de control de armas. Y si usted me dice, bueno, es que el resto... No. Hagámonos cargo una vez de que en Mire, esta materia lo que pasa, como hay que avanzar, es que en esta materia, es un tema bueno, complejo. supongo Solo que le usted quiero- me pregunta a mí solo si le quiere quiero decir discutir conmigo, que la perfecto, única no hay un diferencia es problema. que durante el gobierno de Quiero Augusto Pinochet estaban avanzar, prohibidos por los favor. partidos políticos. Quiero avanzar para Bueno, que miremos a hacia partir el del futuro. 82 ya no. Sí. Candidato, le propongo mirar hacia el futuro porque nos interesa conocer sus propuestas en el caso que usted llegue a ser presidente de la República. Para la gente que lo ve y que está en este momento, ¿por quién voto? ¿Cuál es la diferencia suya con, por ejemplo, José Antonio Kast? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en materia de seguridad nosotros tenemos una aproximación bastante más holística. No solamente hablamos del reforzamiento de las policías, Más general, dice. exactamente, más general. No solamente hablamos del reforzamiento de las policías, sino nos hacemos cargo efectivamente de la crisis valórica en que está nuestra sociedad, que es la que también tiene o genera de alguna manera un aumento de la delincuencia en generaciones más jóvenes, pero también de la reforma necesaria del Poder Judicial y de la Fiscalía. Que eso no lo considera José Antonio Kast. No está cuanto menos en el programa de él, yo no lo he visto tampoco en el programa de Evelyn Matei o de la señora Jara. La necesaria despolitización, neutralización del Poder Judicial, su independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Político, me parece que a mí que es esencial, el generar instancias que permitan también perseguir las responsabilidades penales de jueces, por ejemplo, por el delito de prevaricación.
me parece que también es esencial y fundamental, porque hoy día hemos visto en más de una ocasión que han habido magistrados que han estado involucrados en casos de corrupción bastante delicados, como el tema del caso Rancagua. Después nos tenemos que hacer cargo del tema de la fiscalía. Pero, la fiscalía que requiere de más. La pregunta era lo que la diferencia con José Antonio. Usted está diciendo cosas. Yo estoy diciendo de lo que no se han hecho cargo, de lo que no se han hecho cargo las otras candidaturas en materia de seguridad. Perfecto. Y en materia de seguridad, evidentemente que si nosotros la institucionalidad, Gendarmería, Fiscalía, Poder Judicial, no la consideramos dentro de las instituciones que tenemos que repotenciar, que tenemos que reformar y tenemos que fortalecer, entonces vamos a quedarnos de nuevo un poco cojos en la respuesta a una amenaza que es mucho más potente de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. Nosotros, por ejemplo, proponemos también la integración de lo que es la defensa nacional con lo que es la seguridad interior, en razón de la amenaza que significan, por ejemplo, carteles como el cartel del Tren de Aragua, pero también organizaciones incluso más peligrosas, que son como por ejemplo el Comando Bermejo de Brasil, el PTB creo que se llamaba de Brasil, que son organizaciones que utilizan y operan hoy día con inteligencia y con tropa. Y cuando habla entonces de incluir en temas de seguridad interna la defensa nacional, significa que las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, Marina, hoy día tengan una mayor injerencia internamente. Hoy día vemos que las Fuerzas Armadas están en la frontera norte, están en las regiones de la Araucanía y algunas regiones de provincias de Los Ríos, ¿no es cierto?, en el estado de excepción. ¿Usted quiere una mayor presencia de las Fuerzas Armadas para enfrentar esos problemas de inseguridad? Quiero una intervención más eficiente cuando sea necesario. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, si usted tiene una zona, temo que Ucoy podría ser una, pero Cerro Chuño en Arica es otro, y usted tiene problemas, la policía tiene problemas para ingresar y para tomar entonces, o para hacer un despeje de las mafias que se han tomado literalmente poblaciones completas. Yo veo la necesidad de que puedan entrar con respaldo poder de fuego, en materia de poder de fuego de los militares. Ahora, yo no pienso en desnaturalizar la función del ejército. A mí no me gusta la idea de tener en cada esquina un soldado parado. En primer lugar, porque no los tenemos. ¿Ya? El ejército de Chile no es el ejército de 1982, es un ejército con un número de efectivos muy disminuido. Y en ese sentido está ya estirado más allá de lo razonable. Pero sí considero, la necesidad del funcionamiento de los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas integrados, o de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas integrados dentro de lo que es el sistema de inteligencia del Estado, y por otro lado, que pongan a disposición sus capacidades logísticas y a veces, en casos muy excepcionales, pongan a disposición también su capacidad de fuego para someter a grupos armados que hayan ocupado territorio nacional. Usted también ha manifestado estar de acuerdo con que civiles que estén adecuadamente entrenados pueden portar armas para la defensa propia. ¿De qué hablamos? Hablamos del estilo que veíamos recién ahí en la imagen, no sé si se la alcanzó a ver, Nicolás Maduro, que habla de estas guerrillas. No. O permitir el uso de armas, de flexibilizar la posición de armas. ¿Cómo funciona eso? A ver, nosotros tuvimos hasta en 1990, 92, 94, tuvimos 40.000, entre 40 y 50.000 permisos, no, 40 y 30.000 permisos de porte de armas. Hoy día es 1 o 2. Y la verdad, civiles que pueden portar. Exactamente. 1 o 2, no 2.000. Son muy poquitos, sí. O 2. ¿Ya? Y la evidencia empírica nos muestra que no ha disminuido la cantidad de delitos en las calles. ¿Ya? O sea, la gente honesta que porta un arma, por ejemplo, en su época eran joyeros que tenían que llevar sus cosas a alguna parte, o también seguridad, no hacían la diferencia en materia criminal. Lo que hace la diferencia en materia criminal es cuando los criminales están armados. Entonces, si usted a una persona honesta que demuestra una necesidad para poder protegerse y que cumple con cursos psicológicos y de tiro, y etcétera, le entrega la posibilidad de transportar un arma o de portar un arma, ¿ya? Usted, en mi opinión, no está generando una amenaza mayor a la ciudadanía, sino que está disminuyendo esa amenaza en razón de lo siguiente: ningún hombre armado malo es detenido por simplemente la ley.
Siempre se requiere de un policía o de un ciudadano honesto que esté dispuesto a hacerlo. En mi caso particular, o lo que yo estoy viendo, es que nosotros podríamos hacerlo en primer lugar con los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, no solamente ahora que son para los oficiales superiores, sino que para los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, que tengan hojas de vida limpias, que no hayan cometido delitos, etcétera, y que ya tienen un... Es decir, técnicamente saben manejar un arma. Exactamente, lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Y de orden, gendarmería podríamos sumarlo. Ya con eso aumentaríamos con mucho la cantidad de personas. Es bien increíble que los gendarmes no puedan usar un arma hoy día. ¿No le parece? El horario de trabajo. Exactamente, y más encima están muy amenazados. Ese es otro tema al cual nos estamos abocando, porque tenemos que también generar, desde el punto de vista de la protección de la gendarmería y de carabineros, volver a lo que son las poblaciones de casas fiscales, para entregarles espacios que efectivamente para poder protegerlos. Claro. Pero volviendo al porte de armas en manos de civiles, ya usted hace con un escalafón que sean exfuncionarios debidamente acreditados, etcétera, de las Fuerzas Armadas de Orden. ¿Y qué tipo de ciudadanos pueden, según usted, deberían o estaría de acuerdo que portaran armas en la calle? Hoy día se puede tener arma debidamente inscrita en su casa o en su local comercial y utilizarla ahí. Mire, lo que decía Pero el porte de armas en la vía pública, lo que decía la ley originalmente, una persona que con antecedentes intachables, que no tenga problemas psicológicos y que demuestre una necesidad. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que tiene que transportar efectivo, tiene que transportar bienes que sean probablemente o puedan, lo hagan o lo transformen en un... En el fondo, a una necesidad concreta. No es porque una persona, pero una persona puede decir, yo me siento insegura, ¿porto un arma? Bueno, en otros países puede suceder así. Yo creo que en Chile no está la cultura para eso. Así es que nos quedamos en lo que le acabo de describir. A mí me parece que ya sería un gran avance. Por lo demás, tener presente que la gran respuesta o la respuesta a la criminalidad al final tampoco es esa. La respuesta a la criminalidad o a solucionar el tema de la problemática de criminalidad es sacar a los criminales de las calles y ponerlos en las cárceles. Nada más. El resto son, digámoslo así, son extras, pero no reemplazan la necesaria obligación del Estado de entregar el servicio de justicia, de entregar seguridad a los ciudadanos, a usted, señora, a usted, señor. Le voy a preguntar algo que hoy día en la mañana lo discutíamos por una norma que se está aprobando en Washington, que es de bajar la edad de imputabilidad. ¿Estaría usted de acuerdo con bajar eso? Cifras de Fiscalía revelan que en el 2024 se ingresaron 7.964 hechos delictivos en que participaron adolescentes, aumentando en un 4% respecto al año anterior. ¿Estaría de acuerdo? ¿En qué rangos? ¿Es parte de su propuesta? Mire, si comete delitos de adulto, evidente, y estamos hablando de delitos atroces, evidentemente yo creo que... Asesinato, no, especialmente el tema del sicariato es complejo, porque se utiliza, por ejemplo, lo vimos con el candidato presidencial colombiano, que utilizaron un menor de edad para asesinarlo. A mí nadie me dice que un menor de 16 años no entiende la diferencia entre el bien y el mal en materia de matar a una persona o no. ¿De acuerdo? O sea, creo que estaría disponible para ciertos delitos. Yo estaría disponible para que en ciertos delitos efectivamente se aumenten las penas. Ahora, también tener presente lo siguiente, esos niños, si lo quiero decir así, nosotros tenemos que tener un espacio en el cual efectivamente puedan ser resocializados en la medida en que efectivamente eso sea posible. Mejor niñez, pero yo no puedo... exename, no, a su juicio no da el ancho. No da el ancho y de hecho yo creo que han cometido graves errores, lo hemos visto en lo que ha sido la gestión. Yo creo que ahí falta una nueva investigación. Tuvimos en 2017 una investigación respecto de los niños fallecidos en el Sename. Una gran cantidad. Un desastre. Y tenemos que ver qué es lo que ha cambiado efectivamente. Creo que sigue existiendo el problema de la mezcla de niños que vienen de condiciones de vulneración, solamente vulneración, con menores, con violadores de ley. Y eso dentro de los propios hogares genera entonces también dificultades. Así es que nosotros probablemente tenemos que empezar a pensar en una política de correccionales, ¿ya?, para jóvenes y menores. Violadores de ley, y tenemos que generar suficiente espacio para hacer también la segregación que haga posible la reintegración de la mayor cantidad de jóvenes, pero no solamente de jóvenes, sino que también de adultos en el sistema carcelario a la vida. Franco Parisi dijo acá que él quería que los presos lo pasaran mal,
que se hacían cárceles con barcos, que lo pasaran mal, que se marean y que pagaran su propia estadía en las cárceles. Bueno, yo no soy un gran partidario de una cárcel que sea un hotel, eso está claro, ¿ya? Pero tampoco soy partidario de que la cárcel se transforme en un instrumento de tortura, ¿ya? El tema de los barcos, la verdad es que es mucho Hollywood, ¿ya? Porque es muy caro tener algo así y no es necesariamente un tema muy útil. Eso quiere decir el tema, no comparte el modelo Bukele, que ha sido parte fundamental también de la discusión hoy día política en Chile, del modelo Bukele como sistema carcelario. No, lo comparto. Lo que pasa es que no creo que el modelo Bukele esté reflejado en lo que plantea el señor Parisi. Yo creo que el modelo Bukele, que es, entre otras cosas, el de integración de los reos en el trabajo y que ayuden a pagar sus propios costos, me parece maravilloso, me parece muy interesante. Hay cierto tipo de delincuente, sin embargo, al cual yo no le compro ni lo dejaría en una situación en la cual pueda seguir haciendo daño. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Italia con los jefes de las mafias, ¿no? Que terminan siendo sancionados por creo que es el artículo 43 del Código Penal italiano, que terminan con aislamiento total, ¿no? Sí. Con 1 hora al día pudiendo salir al patio y sin conexión hacia afuera. Es cierto que hay organizaciones de derechos humanos que han reclamado por esto, pero les ha permitido a los italianos, sin duda, recuperar el control respecto a las mafias. Las mafias les tienen terror a ser perseguidos por entonces, si llegara al gobierno, porque hoy día es transversal el diagnóstico de que hay una crisis carcelaria, que se necesitan más cárceles, y que construir una cárcel es lento todo el proceso, desde el lugar para elegir, la oposición que hay de las poblaciones cercanas a que se le instale una cárcel, luego si es concesionado, estatal, etcétera. ¿Cuál sería para usted finalmente la medida o la forma de superar más rápidamente la crisis carcelaria? Usted puede hacerlo por los dos lados, lo puede hacer por el de arriba y el de abajo. El de arriba son las cárceles de alta seguridad, que son caras, nadie quiere tener una cárcel de alta seguridad, etcétera, ¿ya? O lo puede hacer por el lado de abajo, que son las cárceles de baja seguridad. Si nosotros queremos desconcentrar la población penal y poder permitir la segregación, lo que nosotros necesitamos son decenas de miles de puestos de reclusión en cárceles de baja seguridad, donde por lo demás también podamos integrar a la gente de vuelta en el trabajo, ¿de acuerdo? Si nosotros proponemos entre 80 y 90 mil puestos de bajísima seguridad. ¿Para qué? Para que toda persona que comete un delito de hurto, de delitos menores, efectivamente pague un mínimo de la cárcel. ¿Qué nos permite esto también respecto de los primerizos, etcétera? Nos permite mantenerlos segregados. Nos permite entonces descomprimir las cárceles de mediana seguridad que ya tenemos para prisioneros de mayor peligrosidad y tenemos que modificar el régimen de gendarmería para que las cárceles de alta seguridad no sean no sean utilizados para la disciplina interna, sino que se hagan cargo de los presos más peligrosos que efectivamente son condenados. ¿Qué es lo que sucede hoy día, por ejemplo, con Santiago 1? Santiago 1 el año pasado, antepasado, tenía 36% de ocupación, no más. Entonces nosotros tenemos cárceles de alta seguridad que están utilizadas. ¿Por qué? Porque la cárcel de alta seguridad se utiliza como castigo. Y el capo de la mafia, que está, por ejemplo, en una cárcel normal, no es que él vaya y cometa el delito dentro de la cárcel. Envía. Él manda a otro. Entonces, ellos nos ensucian las manos. ¿Me explico lo que voy? Tenemos que entonces generar las condiciones de segregación y para cierta categoría de reo, esa gente tiene que terminar en cárcel de alta seguridad. Y el espacio está. Podemos hacerlo. Tenemos que cambiar el sistema de gestión. Candidato, hablemos de inmigración. Un tema por que favor. A usted le gusta. Hoy día en la mañana lo vi que estuvo subiendo ahí sí, anda echando bofes porque de nuevo la Sociedad Nacional de Agricultura es que me sube la presión cuando escucho la Sociedad Nacional de Agricultura. El gremio de la agricultura dijo esta mañana que era importante regularizar a los migrantes para que trabajen en el sector porque no alcanza la mano de obra. No, tú no puedes. Pero Eduardo, estás mintiendo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, hacerse cargo, no van a beneficiarse su propio dolo. No. Es así de sencillo. Si nosotros tenemos programas de visa de trabajo con Bolivia, y llegan para la cosecha, llegan bolivianos, después retornan a su país, eso ha sido un proceso que ha funcionado de manera relativamente razonable. ¿Ya? Pero no nos equivoquemos. Yo no voy a regularizar gente que de todas maneras entró ilegalmente al país, violentando nuestra norma, ¿ya? Para que la Sociedad Nacional de Agricultura tenga entonces un mes al año
personal para poder recoger la cosecha, y el resto del tiempo tiene que la sociedad chilena hacerse cargo de esa gente. A ver, pero no funciona también. No es razonable. El tema de los temporeros finalmente hoy día funciona en una ilegalidad bastante grande. Absolutamente brutal. Entonces, el tema de los temporeros es decir, son cientos, si no miles de bolivianos que llegan, trabajan en la época de la fruta, y hoy día eso no ha logrado estar regular. Esos no llegan ilegales. No, el tema de las visas temporales, hoy día, si usted va a hacer una fiscalización a donde duermen los temporeros en la zona de Curicó, la verdad es que hay un porcentaje altísimo que no tiene esta visa temporal. ¿Usted cree que eso hay que ordenarlo? De todas maneras. Pero de todas maneras. Y eso mirarlo de frente, porque nadie lo quería ordenar por justamente el temor de que se queden acá y que se transformen finalmente en migrantes irregulares. Aquí no mezclemos las peras con manzanas. Los 300.000 bolivianos que llegan a Chile a trabajar como temporeros entran con visa de trabajo y se van después. ¿Ya? La gracia es que entran y se van. El tema que nosotros tenemos es con colombianos, mucha gente de Venezuela, y gente incluso dominicana y de otras nacionalidades que llegan de manera ilegal, violentan nuestras normativas migratorias, ¿ya? Y llegan a un país que no tiene crecimiento económico, vemos cómo aumenta el desempleo femenino, el desempleo en todos los ámbitos, la informalidad aumenta, están llegando a Chile y se instalan en el sector informal, con lo cual para más remate se transforman en víctimas predilectas de las mafias, ¿ya? O participan en tomas y cosas por el estilo, y vamos perdiendo el control sobre nuestro territorio. Lo que no puede pasar es que para beneficiar, no puede ser que nosotros privaticemos los beneficios, ¿ya? Del fenómeno migratorio, claro, y socialicemos los costos. Entiendo. Eso ahora, no va a suceder en nuestro gobierno. En su gobierno, las personas que ya están en Chile de manera irregular, que echaron a la mala, se van a ir. ¿Y hay capacidad? Porque la otra vez la ministra Toá en su momento decía que esto era demasiado caro. Mire, la ministra Toá, este gobierno nunca quiso controlar la frontera. De hecho, el circo que armaron con la zona, con el estado de excepción en el norte, no es nada más que un circo. Tienen las Fuerzas Armadas trabajando de Uber para trasladar a los inmigrantes hacia el resto del país. Reconducen, como se dice. No hay reconducciones. Y no hay reconducciones porque solamente se reconduce a los ciudadanos bolivianos, porque Bolivia no recibe a nadie que no sean los ciudadanos bolivianos, ¿ya? Y eso es, entre otras cosas, porque nosotros no hemos apretado a Bolivia. Pues Bolivia debe recibir a cualquier ciudadano que pasa por su territorio, que ellos dejaron entrar a su territorio y que pasa al nuestro. ¿Cómo se aprieta Bolivia? ¿Cómo quiere apretar Bolivia? Bueno, no se olvide que el Tratado de 1900, nosotros le hemos entregado a Bolivia innumerables mejoras al Tratado de 1910. El Tratado de 1910 es muy claro y muy específico. Si Bolivia quiere seguir siendo molesto con nosotros y por lo demás también vendiendo nuestros autos allá y regularizándolos allá, etcétera, etcétera, entonces le vamos a pegar un apretón y nos quedamos con el Tratado de 1910. Y todo el resto de las facilidades que le hemos entregado se acaban. Y les vamos a fiscalizar. Es decir, terminar con el corredor, todas esas cosas que actualmente existen. Todo aquello que sea un beneficio para Bolivia, que nosotros podamos cortar, incluidos las visas de trabajo, de temporero. Claro. ¿Ya? Un quid pro quo. Porque tiene que haber una relación, Venezuela, porque también tenemos una gran cantidad de venezolanos. ¿Cómo lo hacemos? Con Venezuela nos tenemos que hacer cargo de lo siguiente. En primer lugar, que el presidente Boric, en vez de andar insultando a Donald Trump, me habría tratado de subir al carro de lo que es su toma de presión sobre Venezuela. No nos equivoquemos, porque una de las cosas que está exigiendo Trump a Venezuela es que reciban a sus ciudadanos de vuelta, ¿ya? Claro, que es lo que Maduro le decía en la carta, decía que nosotros eso ya lo solucionamos, lo estamos recibiendo. Pero que parece que no está nada en el caso. Pero si entonces Boric hubiese sido un poco más razonable, ¿ya?, respecto a lo que son los intereses de Chile, entonces probablemente habría podido, de la mano de una triangulación a través de Estados Unidos, poder devolver a muchos ciudadanos venezolanos a Venezuela. A ver, pero hay un tema práctico, porque le preguntaba a Eduardo. Se estima que hay 500.000 migrantes irregulares indocumentados en Chile. Sí. Carolina Toá decía que no hay cómo mandarlos, no hay plata para mandarlos. Pero usted cree que pongamos que sean 200.000 venezolanos. No estamos hablando de los que están siendo, de alguna manera, han estado en el sistema judicial, han sido condenados, etcétera. Esas personas irregulares, ¿usted le haría de alguna manera un control en la calle, y el irregular que se pille en la calle
encontrar la forma de mandarlo a Venezuela? Mire, el camino es el siguiente: generar centros de tramitación Ya. de expulsiones. Si el nombre que le quiera poner da lo mismo. Al final, el ilegal se va a mantener ahí hasta que lo podamos expulsar o salga voluntariamente del país. Ya. No entra entonces al resto del país. Lo pillamos en alguna parte y se queda ahí, hasta el momento en que lo podamos Eso significa despachar. que hay que hacer un poco lo que está haciendo Estados Unidos, que son redadas Absolutamente. migratorias en la calle, Absolutamente. documento, y el que no tiene documento a un centro de retención. Absolutamente, porque lo que está sucediendo en este momento, entre otras cosas, también con muchos ciudadanos venezolanos, que aquí la gente olvida lo siguiente, pero el proceso de regularización que inició este gobierno, lo que hizo fue entregarle identidades a la gente. A muchos inmigrantes ilegales. Y con eso lo que hicieron fue lavar ¿A qué se la refiere con identidad. entregarle identidades? Entregar identidades. Yo decía, yo soy Pedro Pablo Pero usted Rodríguez. dice y que le dieron una... Y que les entregaron, y que le dieron un les root entregaron- chileno bajo les esa entre- identidad. Exactamente, pero no tenían que certificar que efectivamente fuesen esa persona. Candidato. No sabíamos si tenía antecedentes penales o no. Es lo que pasó con este caballero que salió arrancando de la cárcel. Pero que ese no tenía el tenía honor de identidad. nombre. Pero no Déjeme tenía- pero le habían no, entregado es que una. voy a Nos quedan aclarar solo un 5 tema. minutos. Él no tenía identidad chilena, no tenía root chileno, Pero lo para habían- que dejar eso no, claro. Lo habían Para no- registrado, para no instalar temas que no son... había pasado en un el momento en el que Estado tomaron de la Chile huella. no le dio ni un root válido a esa persona. A ver, no, el RUT Para- es el rol único tributario. Es decir, no tenía Lo que registro tenía- en Chile, lo se que averiguó tenía- quién era. Lo que tenía era, sin duda, eran documentos, o había sido efectivamente detenido en más de una ocasión y se le había Ya, quiero preguntarle lo siguiente. empadronado. Esa es la Con palabra. documento... Déjeme preguntar lo siguiente, porque nos quedan solo 5 minutos y esto me interesa porque está dentro de sus propuestas de gobierno. Otros candidatos también han hablado de reducir el Estado. Marco Enrique Ominami me dice, yo soy el único que dice que ampliar el Estado, pero no como lo dicen. Bueno, reducir el Estado. Sacar, por ejemplo, 200.000 empleados públicos, terminar ministerios. La pregunta va por dos lados. Primero, ¿cuál es ese plan de reducir el Estado? Con los ahorros, me imagino. Y segundo, ¿cómo se toman las palabras del candidato Eduardo Ortiz cuando dice que, entre otras cosas, usted y Kass, por el hecho de reducir empleados públicos, no lo van a dejar gobernar? A ver, en primer lugar, hacer presente lo siguiente. Aquí el que trate de violentar el Estado de Derecho se va a ir preso. Punto. Y si el señor Artés participa de eso, bueno, nosotros vamos a tener mucho espacio carcelario a poder inaugurarlo. Respecto de la necesaria disminución del tamaño del Estado, mire, hace 10, 12 años atrás Chile tenía 500.000 funcionarios públicos, hoy día es casi 1 millón. Esos 500.000 funcionarios extra que tenemos en este momento no han significado una mejora en los servicios públicos. Eso nadie serio puede plantearlo. Y cada uno de ellos gana en promedio 2,5 millones de pesos. Son entre 8.000 y 10.000 millones de dólares que nos están faltando en el presupuesto para equilibrar las finanzas públicas, que nos están faltando para pagar las listas de espera, la gente que está en lista de espera. Tenemos 40.000 personas que se nos están muriendo en lista de espera, que nos están faltando para contratar carabineros. ¿Esto implicaría reducir ministerios, por ejemplo? Fusionarlo. Fusionar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Suiza, por ejemplo, tiene 9 ministerios. No sé por qué nosotros tenemos 25. ¿Ya? Nosotros para cada actividad prácticamente hemos desarrollado un ministerio especial. Tomemos economía. Economía nosotros queremos fusionar entonces. Tiene que quedar bajo el Ministerio de Economía. Minería, agricultura, energía, medio ambiente. Creo que eso era en este caso específico. En el Ministerio de Infraestructura, así como lo vemos nosotros. ¿Ya? Ministerio de Obras Públicas, Bienes Nacionales, Vivienda. ¿Para qué? Para optimizar la gestión. Si mucho de la permisología que nos tiene a nosotros en el tope de burocracia a nivel latinoamericano para iniciar empresas y todo el tema, tiene que ver con estas peleas también dentro del Estado por permisos, por todo tipo de cuestiones burocráticas. Muchas veces la gente que está en política dice que esto es poco practicable porque los funcionarios son prácticamente inamovibles. Es que no lo creo. En primer lugar, yo no me quiero meter con la planta del Estado. La planta del Estado está establecida por ley. ¿Ya? Y ahí se aplica el estatuto administrativo. Sí, nos vamos a pelear con el Poder Judicial si pretenden seguir metiendo el Código del Trabajo como reemplazo o como suple del estatuto administrativo, ahí donde el estatuto administrativo sí regula. ¿Ya? Pero honorarios ya contrata. Ahí es donde ha habido una expansión realmente brutal de personal que muchas veces ha entrado no en razón de su capacidad técnica o su necesidad técnica, sino que porque se han ido inflando los equipos políticos.
Seremi de Salud de la Araucanía. Siempre me acuerdo de ese caso, que tiene entre 6 y 8 periodistas. ¿Por qué? Claro. ¿Ya? Y ese demuestra un botón, ¿de acuerdo? Y eso está sucediendo en toda la administración. Nosotros consideramos que podemos ahorrar mucha plata ahí. Podemos ahorrar mucha plata también de la mano de lo que son los programas que han sido identificados por la propia DIPRES, ¿ya?, como insuficiente o de ejecución ineficiente. Son casi 20.000 millones de dólares. A propósito de ministerio, hemos preguntado aquí a los candidatos presidenciales, ¿quién le gustaría, por ejemplo, de ministro de Hacienda? Bueno, de ministro de Hacienda, de momento vamos a tener, Víctor Espinosa está haciendo un trabajo espectacular, así que... ¿Quién es el encargado de esos temas también dentro de su...? Es el encargado de esos temas. Pero, a ver, si usted gobernara, eventualmente está, me imagino, disponible a hacer una alianza de gobierno con lo que hoy día es Chile Vamos y el sector de CAST. Bueno, siempre y cuando estén dispuestos a acompañarnos en nuestra política, porque si la idea de que uno sea electo es porque la ciudadanía se decantó por el programa político de uno. Claro. Y en ese sentido, ¿qué personas a usted le gustaría que colaboraran directamente en su gobierno dentro de los sectores que le estoy nombrando? A veces incluso uno podría decir, incluso Evelyn Matei, quien hoy día es parte de sus contrincantes en la papeleta. ¿Qué personalidades, actores de Chile Vamos, por ejemplo, usted cree que podría trabajar bien con ellos? De Chile Vamos directamente. Bueno, hay algunos senadores, por ejemplo, el senador Durana de Arica, que son gente sólida, parlamentarios también sólidos. Lamentablemente, sí, el gran problema son las tomas de decisiones a nivel directivo dentro de Chile Vamos normalmente. ¿Ya? Porque tienen personal que perfectamente bien puede ser integrado en un programa como el nuestro, pero tienden a, desde lo que es su gestión política a nivel estratégico, tienden a hacer malos análisis y tomar peores decisiones. Lo último que le preguntamos siempre a los candidatos, 11 de marzo del próximo año. Está ya... El 13. ¿El 13 o el 11? El 11. El 11, disculpe. No, oiga, no me pongan... Me Sí, complico. 11 de marzo. Usted está con la banda presidencial, es el presidente de la República. Aparte de poner a AC/DC de fondo, me imagino que la música le gusta. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas que tomaría? No va a ser Quilapayún, está claro. Esto sería un golpe a la cátedra. No, Maiden. No, Quilapayún hay que escucharlo entonces escondido, bueno, lo escuchan a uno los colegas. Mira, ¿cuáles serían las primeras 3 medidas? Sí. Tenemos que ver el tema fronterizo con Bolivia. Es una de las primeras medidas. Segundo, es iniciar el proceso para una auditoría completa del Estado y de sus empresas públicas. Una auditoría, por lo demás, forense. Tenemos que saber qué ha pasado ahí con la plata, qué decisiones se han tomado, por qué. ¿Ya? ¿Y la tercera? Y la tercera medida definitivamente es iniciar el proceso de eliminación de la lista de espera, o sea, de liquidación de la lista de espera en el sector oncológico. Nosotros los primeros 90 días tenemos en nuestro programa previsto eliminar la lista de espera en materia oncológica. Después seguimos con el resto. Pero los primeros 90 días tiene que haber desaparecido esa espera. Terminar la lista de espera, lo han planteado harto candidatos. Se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo? Bueno. Porque el gran tema ahí es el... Esa es la gracia de nuestro programa de gobierno, que lo explicamos también. Va de la mano de la declaración de estado de emergencia sanitario, va de la mano de la combinación del sector público y privado para enfrentar esta situación y de cambios en lo que es el sistema de gestión. Pero eso está descrito de manera más específica en el propio programa. Nos pilló la hora y al candidato Johannes Kaiser, al igual que todos los candidatos, lo podrán ver muy pronto también en las pantallas de TVN en Candidato Llegó Tu Hora, donde está confirmada su presencia. Así es que no vamos a estar viendo. Las próximas semanas vamos a estar en ese programa que comienza ya este día jueves, después de 24 horas. Con la candidata Evelyn Matei este día jueves. Central. Gracias, candidato, por estar Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Que tenga buen día. Cuídense, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Una pausa? Vamos a la pausa. Sí, son las 10 de la mañana con 20 minutos.